El Partido Colorado decidió no participar del diálogo social convocado por el gobierno de Yamandu Orsi, que busca debatir nuevos cambios y reformas al sistema de seguridad social. La resolución del Comité Ejecutivo Nacional del partido se alinea a la postura tomada por el Partido Nacional, el Partido Independiente e Identidad Soberana, que también anunciaron su retiro de la discusión. Para conocer los motivos del Partido Colorado estamos en contacto con Carlos Ristrom, diputado justamente de este partido. Carlos, bienvenido. Buen día, Angie y Yamila, ¿cómo están? Un gusto estar nuevamente con ustedes. Un gusto recibirte de nuevo. Gracias por este contacto. Quiero empezar consultándote por qué el Partido Colorado resolvió no participar de este diálogo. Bueno, como dice el comunicado del Comité Ejecutivo Nacional, pero también en resonancia con lo que hemos conversado a la interna de las bancadas parlamentarias del partido, nos parece que en primera instancia hay una cuestión de falta de representatividad real de lo que nosotros entendemos debería ser una nueva discusión en este sentido, sumado a que en uno de los ejes principales en los que se pretende tener este diálogo social, que es en el sistema de prohibiciones, ya existió un trabajo muy forzado durante mucho tiempo en el periodo legislativo anterior, que también después fue elaborado por la ciudadanía al no aprobar el referéndum que se había propuesto. Así que básicamente un poco la cuestión está en no legitimar un intento de conversar sobre temáticas importantes y de fondo de una manera que nos parece que no corresponde. Esa es básicamente la señal que nosotros pretendemos dar al no participar. Creo que hay que recordar que a los partidos políticos se les daba una representación de 1 en 22 integrantes de la conformación de la gobernanza, por así decirlo, de este diálogo, y por lo tanto, si bien nosotros recibimos con muy buen ánimo en su momento a los representantes de OPT que comenzaban este proceso, y luego lo conversamos a la interna, en particular también con nuestros más destacados técnicos en el área, la definición política final es la de no participar. Claro, o sea que, porque el Poder Ejecutivo presentó la hoja de ruta y también el número de representantes allá por mayo, si no me equivoco, entonces esto fue una decisión que se discutió en estos 2 meses, digamos, ¿no? Sí, nuestra contrapropuesta fue desde un primer momento, o sea, hay cuestiones que yo entiendo. El Partido Colorado ha participado de un montón de experiencias de este tipo, de buscar acuerdos entre los partidos políticos, de buscar acuerdos con otros actores de la sociedad. Lo hicimos por el tema de la seguridad, se hizo justamente por el tema de la seguridad social con el comité de expertos que trabajó más de un año antes de la discusión política de lo que fue la reforma votada en el gobierno anterior. No es que estamos en contra de la medida ni del método en general, pero acá nuestro primer y fundamental planteo es que sentimos que estamos subrepresentados como un interlocutor real de la ciudadanía. Creo que los partidos políticos, creemos que los partidos políticos son interlocutores fidedignos de la ciudadanía y por lo tanto es que también quizá legitimar un espacio como este o esta conversación con tanta subrepresentación luego pueda servir a ser utilizado por una medida del gobierno que diga, bueno, se participó, se fue parte de esto y por lo tanto nos ate de manos en alguna manera acompañar medidas que en las que no compartimos, por así decirlo. Pero sobre todo creo que hay una cuestión de fondo política muy importante, que es el gobierno de manera tibia y a veces silenciosa o a veces más activa, el partido de gobierno, ¿no? Durante toda la campaña electoral anterior tuvo guiños para el acompañamiento del referéndum que había propuesto el PIT-CNT y por otros momentos no, pero luego de ganar habló más de una instancia que habían cosas que tenía que cambiar, sin especificar, que habían cuestiones que habían que rever por ese 40% que había apoyado. Yo recuerdo haber conversado esto con ustedes antes del balotaje, ahí en el estudio, y ahora, bueno, tienen que hacerse cargo de realmente cuáles son las reformas que quieren llevar a cabo o dónde está lo que no se logró laudar en el Parlamento luego de tanto tiempo de trabajo en el periodo anterior. Bueno, me parece que primero habría que encarar por ese lado y después seguir.
Para lo demás, y eso era una de las cuestiones que nosotros habíamos propuesto en el arranque cuando se visitó el CEN, si nosotros queremos hablar otro tipo de prestaciones o políticas, pero por fuera de lo que es el sistema de previsión, estamos más que encantados y con la disposición de nuestros políticos y nuestros técnicos a trabajarlo. En este caso entendemos que viene por otro lado. ¿Cómo debería ser el esquema de participación para que el Partido Colorado se reincorpore a la discusión por el diálogo social? Bueno, yo creo mucho en la capacidad de debatirlo a nivel parlamentario. Esto, en definitiva, tendría que salir por ley. Por lo tanto, si se quiere convocar primero una discusión de igualdad o de representación político-parlamentaria, nos parece que sería un camino más acertado, como se tiende a hacer constantemente en el Palacio Legislativo en ambas cámaras. Por otro lado, si el gobierno tiene ya definido una propuesta y luego quiere la participación del partido como un actor social más o con una opinión, bueno, que así sea, pero no dirigir en cierta forma una conversación o un proceso de trabajo involucrándonos, pero en una medida de una subrepresentatividad que lo único que hace después es el legitimar en cierta forma un proceso que no necesariamente entendemos que es legítimo desde el punto de vista de la verdadera representación de los partidos políticos para con otro tipo de organizaciones que tengan su representatividad en la sociedad civil, pero que no sean tan representativos como los partidos en su conjunto. Ritstrom, pensando en esto, lo que hablábamos recién del diálogo por la seguridad social específicamente y la previsión que, ustedes marcan que eso es un tema ya laudado específicamente por el plebiscito de la seguridad social del año pasado, en el que finalmente no salió. Y pensando en esto de que ninguna ley tampoco es perfecta y que todo puede tener mejoras, y también que organizaciones de jubilados han planteado que después de la ley seguían reclamando por aumentos, ¿crees que igualmente es sano poder hacer una revisión de esta ley y también revisar las prestaciones a los jubilados? Yo creo que se puede revisar constantemente. Si existieran propuestas, tanto desde el Ejecutivo como desde algún parlamentario, para trabajar el tema, es nuestro deber constantemente estar analizando, estar repreguntándonos, estar midiendo los efectos concretos de las políticas que se toman. No se olviden que este tipo de cuestiones tiene, por sobre todas las cosas, proyecciones, ¿verdad? Proyecciones de lo que va a ser los aportes de los activos, proyecciones de lo que van a ser los pasivos. Hay un montón de cosas que, sin lugar a dudas, los cambios demográficos que tiene el país y demás, se hacen en base a proyecciones. En base a eso siempre se puede rediscutir, por supuesto. Pueden haber, y también existen cambios a veces en los equilibrios políticos, que una postura pueda pesar más que otra. Para nada estamos en contra de esta situación. Ahora, lo que para nosotros está sumergido en este iceberg de esta cuestión está un compromiso muy difícil de encarar, de haber hablado en campaña de que algo se iba a hacer, de que alguna medida se iba a buscar, de que había que oír a ese 40% que reclamaba medidas que realmente para nosotros, y cuando lo dijimos en campaña en contra de ese referéndum, eran realmente muy negativos para el conjunto de nuestra sociedad, para nuestra economía y para nuestro propio sistema de seguridad social. Y si tienen que comprometerse a eso, bueno, que dé la cara el Poder Ejecutivo con sus fieles representantes, que ganó legítimamente la elección, y que diga, este es el camino que queremos tomar. Pero por lo contrario, plantear o querer meter adentro de un paquete ese tipo de cuestiones, queriendo legitimarlo con la participación de más actores, nos parece que no es el camino correcto, y por lo tanto no queremos ser cómplices, digamos, en ese sentido en la participación. Y reitero, lo que dejamos claro en su momento es que hay otra cantidad de cuestiones que tienen que ver con este diálogo social en el que sí estamos dispuestos a participar. Pero nos parece fundamental y crucial, y ustedes lo vieron, lo que fue la discusión sobre el rescate a la caja de profesionales, que este es el tema más árduo, tiene que ver con la seguridad social, tiene que ver con las jubilaciones, y por lo tanto entender y estar claros en qué tipo de ámbitos los trabajamos.
Por lo que entiendo, por lo que vos venís diciendo, y también hoy de un diálogo que tuvimos con la senadora Graciela Bianchi, no es tanto, bueno, el diálogo que está proponiendo, sino que no hay justamente propuestas concretas, que como que se sigue dialogando y discutiendo sobre ciertos problemas. Entonces ahí también consultarte, y la senadora nos decía que ella no esperaba nada de este diálogo social. ¿Qué espera el Partido Colorado que salga de este diálogo, pensando que uno de los objetivos es que salga uno o más proyectos de ley? Bueno, yo no sería adelantarme. Yo no hay una postura partidaria al respecto, y yo sinceramente tampoco tengo una convicción al respecto de qué es lo que pueda salir o qué es lo que pueda surgir. Yo creo, y por mi manera de entender la correcta conducta política, es que si uno dice que hay una alternativa a lo que se está haciendo y que la va a trabajar y la va a proponer, lo tiene que hacer. Si no, simplemente estoy diciendo que no a algo, pero sin decir cómo sí lo quiero hacer. Es decir, si yo me refiero a lo que en su momento fue palabras del entonces candidato y hoy presidente de la República al respecto del tema, y de tantos referentes importantes de este gobierno o del partido de gobierno al respecto de las críticas a lo que se aprobó en su momento y de las posibles soluciones luego de que había perdido el referéndum, bueno, yo me tendría que hacer cargo y decir, sí, hay una reforma mejor que la que se votó y es esta. Y yo creo que debería salir de acá esa otra reforma supuestamente mejor, que por supuesto la analizaremos con total honestidad intelectual, y si hay algo para mejorar, bienvenido sea. A título personal, yo no fui legislador en el periodo anterior y hoy me toca hacerlo. Es una responsabilidad distinta que con mi capacidad y mi buena voluntad la analizaré como corresponde. Pero yo lo que creo que corresponde, o lo que uno se tiene que hacer cargo en política o en cualquier otro ámbito de la vida, es si lo voy a trabajar, trabajarlo. Si quiero luego licuar mi responsabilidad con muchos otros para hacerlo, bueno, claramente lo puedo hacer, pero quien lo prometió es quien debería cumplirle esa promesa a la ciudadanía. No quiero dejar de preguntarte por la posición de Cabildo Abierto, que igual ya había anticipado durante la campaña electoral que para ellos no existía oposición coalicionista, sino solamente gobierno coalicionista, y no es la primera vez ya en este periodo de gobierno que se abre de las posturas que ha tomado la coalición republicana. Este caso es uno más. Cabildo Abierto sí va a participar de la discusión por el diálogo social. ¿Qué valoración hacen ustedes? A ver, yo quiero ser claro, acá no hay una posición de la coalición republicana, hay una posición individual. De los partidos me refiero. Exactamente, hechos de manera autónoma, individual. Son cuestiones que hacen a nuestras coincidencias, pero no a una lógica de unidad de conducta. Cabildo en este caso, como bien lo decían, ha tomado una postura diferente, está en su pleno derecho y de su estrategia de hacerlo. La verdad es que puntualmente no tengo, si Cabildo luego en este proceso es consistente con lo que trabajó y lo que votó en el proceso de reforma anterior, bueno, perfectamente estará en su derecho de hacerlo. Son a veces visiones políticas que se pueden tener y son respetables. Yo veo con claridad que Cabildo ha intentado desde que arrancó esta legislatura marcar una distancia en buena medida con el resto de los partidos que conforman la coalición, y capaz que este es un acto más en ese sentido, que es válido y por lo tanto no me sorprende, pero me parece que yo no hago lecturas mayores al respecto de este tipo de cosas. Sí, por ahí es mayor cuando el impacto, por ejemplo, de haber votado algunos artículos que se votaron en la rendición de cuentas que realmente van en desmedro de las cosas que sí se habían trabajado en el periodo de gobierno anterior, en la coalición en la que sí formó parte de Cabildo Abierto. Redstrom, lo último, y que no tiene nada que ver con esto, pero aprovechando que estás en la Comisión de Ganadería, Agricultura y Pesca de la Cámara de Diputados, quería conocer un poco cuál es tu opinión sobre esta suspensión temporal que hizo el Ministerio de Ganadería justamente sobre los permisos de exportación de ganado en pie para faena. Bueno, te agradezco mucho la pregunta. La verdad es que mucha preocupación nos genera, porque es realmente una señal que desalienta la cría, que desalienta la recría, y por lo tanto es lo que no buscamos. Y la verdad es que parece
tan improvisado a veces alguna de las acciones de este gobierno, que por un lado habla de fomentar la cría, habla de poder sistemáticamente mejorar los niveles de producción de terneros que tiene nuestro país, y por otro arranca con este tipo de actitudes. Acá lo que se está hablando no es, para ser claro, la exportación de los terneros, que se ha hecho en gran medida, es la exportación de los novillos, que ya son un poquito más grandes, y en este caso algunas exportaciones a Israel o Argelia, que fueron mercados logrados en el periodo anterior de gobierno. Pero es un camino de ida luego a estar cerrando estas posibilidades, y cuanto más cerrado es el mercado, en definitiva, menos aliento hay a producir, a empezar toda esa cadena de valor agregado que tenemos en el país, y entendemos que es el camino que no hay que ir. Si esto lo hacen porque hubo un récord de importación de carne recientemente, bueno, podría hacerlo, pero tratemos de ver realmente qué es lo que tenemos que defender los uruguayos. Solo el bolsillo de la persona de a pie, yendo en contra de uno de nuestros principales motores de producción, o tendríamos que buscar los correctos equilibrios donde, sin afectar el bolsillo o la canasta básica o la inflación de nuestra gente, poder seguir mejorando en las capacidades de nuestra cadena cárnica de ser competitiva y productiva, porque no nos olvidemos que es un tema de que si nosotros no vendemos esos novillos, alguien más los va a vender, y mañana ya no te llaman para comprártelos, y si no te los piden, y si no tenés varios que te estén pidiendo ese ganado, o ese kilo de carne, o ese container, en definitiva ya no te sirve haberlo producido. Entonces son señales preocupantes que desalientan, y que esperemos que no sean el camino a luego prohibir la exportación de ganado en pie, porque está demostrado que no afecta el total de la faena en nuestro país. Bueno, hoy en la media hora previa del Senado, Sebastián da Silva, senador del Partido Nacional, quien también está en la Comisión de Ganadería del Senado, decía que bueno, que el jueves iban a buscar respuestas en la comisión, y que si no tenían respuestas sobre por qué se llevó esta medida, iban a buscar la medida de interpelar a Frati. ¿Qué acciones parlamentarias se piensan también desde la Cámara de Diputados? Bueno, en principio yo creo que hay que esperar. En realidad, desde un cierto punto de vista, quizás sobren las razones por las que interpelar al ministro, porque se nos está sumando una cuestión de una cierta inacción por parte del Ministerio de Ganadería en cuanto al conflicto de la pesca, y de no ser más tajante en defender al sector en su conjunto y la capacidad o el derecho a trabajar de los que están siendo perjudicados por este conflicto. Por otro lado, tenemos las inconsistencias en lo que ha pasado en el Instituto Nacional de Colonización y esta fallida por ahora compra o observada compra de este campo de María Dolores, que es un tema que también me parece que vale la pena discutir en cuanto a cuál es el futuro del instituto. Y por otro lado, este tipo de señales más recientes. La verdad es que, como decía, hay una sensación, o tengo lamentablemente una sensación de improviso y de algunas conductas un poco erráticas entre sí. Yo no me puedo adelantar, o no me voy pretendo ser más cuidadoso en poder decir interpelación o no, o hacia dónde se va a ir, pero sin dudas que sería positivo tener señales más claras, porque aquí nos enteramos de esto por el correo que manda la correspondiente oficina a prominentes exportadores de este ganado, no con un comunicado o con una conferencia de prensa que realmente dé claridad de hacia dónde pretende ir el gobierno. Y eso es un poco lo que más nos preocupa. Quiero consultarte por otro proyecto, aprovechando el contacto, que más bien para saber en qué situación está. Nosotros habíamos hecho una entrevista respecto al programa de acompañamiento para el egreso de adolescentes y jóvenes que no tienen cuidados parentales y que están bajo el amparo de INAU. ¿En qué situación está ese proyecto? Bueno, la verdad es que está avanzando positivamente. Está en tratamiento en la Comisión de Derechos Humanos. Estuvimos hace 2 semanas conversando allí, y a partir de un poco las devoluciones que nos hicieron los diputados que forman la comisión, mañana miércoles vamos a estar recibiendo autoridades del INAU en la comisión también para hablar propiamente del proyecto. Yo creo que esto es algo muy positivo. Siempre lo he dicho, lo dije en su momento en el programa con ustedes y lo volvimos a reiterar en la comisión. No creo tener la verdad revelada sobre cómo tendría que ejecutarse el proyecto o alguno de los puntos que puedan estar en discusión. Lo que creo que es fundamental es que
Uruguay se merece tener un programa que cubra este vacío que hoy existe en políticas públicas con respecto a quienes egresan de los hogares del INAU. Y está bueno repetirlo para la audiencia. Esto se trata de un programa de acompañamiento, primero por un equipo multidisciplinario y luego de los 18 años también con un apoyo económico para quienes están desde los 16 años, pero a los 18 cumplen, 18 años salen de los hogares del INAU y tienen que transitar hacia la vida adulta y básicamente independizarse. En un país donde el promedio de los jóvenes egresan de las casas de sus padres a los 25 o 26 años, según algunos estudios, y estamos hablando justamente de trayectorias de chiquilines que tienen algunos de las situaciones de más vulnerabilidad de derechos y hoy no tienen universalizado esa capacidad de ser acompañados. Así que les agradezco mucho la pregunta por este tema, porque está muy bueno que se visibilice y bueno, esperemos que mañana podamos tener también una señal positiva por parte del INAU y luego por parte del Ministerio de Desarrollo Social, ya que en la propuesta que presentamos en un programa que esté bajo la órbita del INJU, entendiendo un poco ese cambio desde lo que es la niñez y la adolescencia a lo que es ser un adulto joven, ¿verdad? Desde los 18 hasta los 21 y con excepciones hasta los 24 años. Esperaremos novedades entonces sobre este y otros temas. Carlos Rydström, diputado del Partido Colorado, gracias por estos minutos. Bueno, les agradezco mucho y la próxima voy a posar un poco mejor para la foto que quedó en el stream, que está media floja. Bueno, la próxima te pedimos una de portafolio. Por favor. Muchas gracias.